en algunas ponencias y que ahora vamos a redondear, el tema de la ética. Ética práctica, decíamos, si no pasa la acción no nos interesa mucho, ética práctica y dolor. Y para hablar de este tema tenemos a Ainhoa Bidegain. Es un placer presentarla y os confesaré, así off the record, que en el verano de 2019, ¿no? cuando conocí a Ainhoa, a través de ese personaje que esta mañana hemos citado, nuestro admirado Ramón Vallés, ¿no? Que era la persona que de alguna manera nos puso en contacto, pues debo agradecerle a Ainhoa Bidegain que me devolvió, os lo confieso, ya que esta mañana también he confesado cosas. Os confieso que me devolvió un poco la esperanza en el género humano. Yo pasaba por una crisis con el género humano. Había llegado incluso a decir públicamente que el género humano está sobrevalorado. Y eso era antes de la pandemia. Imaginaos ahora, la opinión que tengo. En fin. A lo que vamos. Y Ainhoa, ¿por qué de verdad me hizo recuperar el género humano? Porque ella, que trabaja, es psicooncóloga, aquí tenéis el larguísimo historial, trabaja en cuidados paliativos y con oncología, pues me comentó, ¿no?, que cuando ella acompaña últimos momentos en personas que están a punto de morir, y una de las preguntas que hace es, ¿cómo te gustaría que te recordasen? Me encantó que nadie, en todos los años que lleva de práctica clínica, nadie le ha dicho, me gustaría que me recordasen como un cabrón. Nadie. Todo el mundo le dice cosas buenas, ¿no? Una persona amable, cariñosa, buena gente. Entonces digo, hostia, esto confirma, ¿no?, esa hipótesis de que realmente el género humano tendemos a la bondad. Luego la cosa se fastidia un poco, pero tendemos a la bondad. Y os juro que me revitalizó, Por eso, y enseguida tendréis más detalles, por eso el próximo Día Mundial de la Bondad, el 13 de noviembre, aquí vamos a organizar algo que luego os contaré. Por tanto, solo por eso ya, y ha habido mucho más, pero solo por eso, gracias Ainhoa. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Estoy súper de estar aquí con vosotros y, bueno, agradecida también de que estemos compartiendo. No sé si, a ver, que no se acople el sonido. Vale. Ay, perdón. Ah, vale. Bueno, pues yo antes de nada quería agradecer a José Luis la invitación y confesar también, no sé si podéis poner la presentación. Gracias. Esto, como no se nos ve la expresión de la cara, ahora. Pues, bueno, yo estoy muy ilusionada. No sé por qué se acopla. No sé. Lo digo porque... Sí. Ah, vale. Bueno, yo voy a hablar, voy haciendo, ¿no? Pues, bueno, tengo que confesaros que no vengo sola. La ética es un tema que para mí, ostras, yo sentía como que me daba mucha responsabilidad, ¿no? Me tranquilizó mucho la práctica, ¿no? Porque si algo, un poquito en eso me siento más cómoda es en la práctica, ¿no? En la experiencia clínica o en el día a día. Y siempre desde nuestro colectivo intentamos que la ética, de alguna manera, pues salga, ¿no? Y que emerja de cada acto, de cada mirada o de cada gesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, una de las personas que colabora, que ha venido, porque he hecho una serie de entrevistas a personas diferentes, personas que trabajan en el acompañamiento del sufrimiento, personas que están o que han vivido situaciones de sufrimiento por dolor. Y entonces Julio Gómez, que es un médico paliativista, que ahora también los que no los conozcáis, pues lo conoceréis, me decía, ay, yo es que me imagino, cuando le expliqué de qué quería hablar, me dice, me imagino tu ponencia como un cuadro impresionista, con muchos colores, ¿no? Como que todo está ahí integrado, ¿no? Y este cuadro es de un impresionista que se llama Leonid Afremov, que la verdad que yo no lo había visto en mi vida, porque a mí me gusta el arte, pero no conozco a los artistas. Pero me gustó leer que él era una persona que trabajaba con una técnica única que había emergido de su experiencia, que era una espátula que pintaba de una forma muy peculiar y que luego esa técnica se extendió como muy rápidamente por el mundo y la gente empezó a pintar con esa técnica porque, no sé, era muy hermosa y siempre a todo, a cada circunstancia le sacaba pues como un color especial, ¿no? Un día lluvioso, a cualquier cosa él veía, decía que
pues eso, que la belleza está en los ojos del que la mira, ¿no? Y de alguna manera en la ética yo creo que también pasa lo mismo, ¿no? También está un poco en los ojos del que la aplica o del que la mira o del gesto, ¿no? Por tanto, nos vamos a centrar sobre todo, no voy a hablar de teoría, voy a hablar de práctica, ¿no? Voy a hablar de experiencias, voy a hablar de emociones, voy a hablar de sensaciones y lo vamos a hablar todo junto, ¿no? Vamos a utilizar los principios de bioética como algo un hilo conductor y también un modelo desde el que yo trabajo, que ahora os explicaré, que es el modelo de la preservación de la dignidad, de Harvey Chochinov, que es un psiquiatra canadiense, y esas dos cosas van a ir hilvanando un poco la mirada, ¿no? En la que nos vamos a mover. Y bueno, y como hablando de mirada, pues empezaré con los vídeos porque son testimonios muy cortitos que van a ir hilando el contenido de lo que yo os voy a ir explicando. Antes se oía, no sé ahora por qué. ¿Le puedes decir a tu compañero? No, ellos están controlando Vale. desde las alturas. La ética empieza por la mirada. ¿Cómo miro a las personas? Cuando yo entra una persona enferma en mi consulta o entro en su habitación en un hospital, ¿en qué me fijo? Los ojos se me van directamente a la herida, miro a la persona. Pues, claro. Y luego, porque además es una experiencia que todos tenemos, porque miramos, pero también somos mirados. Y todos sabemos qué miradas me dignifican, me recuperan en mi dignidad, y qué miradas me cosifican, me instrumentalizan y me hacen sentir indigno. Puedo partir de esta experiencia personal que todos tenemos y preguntarme, y yo cuando me encuentro ante otro ser humano que le ha tocado ponerse en mis manos, que muchas veces ni siquiera lo han podido elegir, ¿cómo les miro? Pero yo creo que esta es una primera pregunta para el acto. ¿Qué miro? Y desde ahí me puedo preguntar, pues, poner por delante el hacerlo bien, poner por delante el no hacerle daño, poner por delante el respetar su autonomía y velar porque todo lo que se haga esté regido por un principio de justicia. Pero el primer paso empieza por la mitad. Bueno, es muy importante porque para eso necesitamos como encuadrar, ¿no?, esa mirada y también focalizarla, ¿no? Y preguntarnos, pues, ¿qué miramos nosotros cuando acompañamos, ¿no?, o cuando atendemos? Aunque nuestro hilo conductor son los principios, ¿no?, de bioética que ya conocemos, un poco a nivel transversal en estos principios, ¿no?, que además, bueno, pues aproveché para echar un ojo a la estrategia de bioética del Sistema Sanitario Andaluz, que pone estos principios, ¿no?, como base fundamental y también habla de la dignidad, del respeto, de la responsabilidad, de la corresponsabilidad. Y creo que son términos que van a ir hilando, ¿no?, este paseo que vamos a hacer a través de testimonios y que nos van a ir ayudando a entender la experiencia del que vive el proceso de dolor, de las personas que acompañan, los familiares y de las personas que cuidan de los profesionales, ¿no? Y todo eso sucede al mismo tiempo. No podemos compartimentarlo, ¿no? Muchas veces estamos muy focalizados en el profesional, en lo que tiene que hacer el profesional o en la parte que tiene que hacer el paciente, pero es como si estuviera todo como compartimentado, ¿no? Y aquí vamos a intentar, pues, ver esa unión o esa conexión, ¿no? Porque hablamos también de que hay deberes y que hay derechos también, ¿no?, en toda esta práctica de la ética. Me gustaría añadir un valor más, que es el que Carol Gilligan en la ética del cuidado nos invita a tener en cuenta, que es el cuidado como un valor, ¿no? De alguna manera ella dice que el bienestar está asociado al cuidado, al amor y a la confianza, y cuando se vulnera este cuidado, lo que se produce es un daño moral. Por tanto, también estamos hablando de ética cuando hablamos de cuidado y no podemos separarlo. Y en este sentido, a mí me gustaba introducir, últimamente estamos muy interesados por las aportaciones de la neurociencia y la neurobiología a la práctica de la psicoterapia, porque hemos descubierto que las experiencias no son solo cognitivas, ni son solo emocionales. Hay una parte de la experiencia que es somática, que es sensorial y que sucede por lo vagini, ¿no?, que sucede a través de la conexión de nuestros sistemas nerviosos, como mamíferos que somos,
que tenemos unas neuronas espejo, ¿no? Que conectan nuestros sistemas nerviosos, que nos hablan de alguna manera de nuestra activación, que cuando estamos regulados, corregulamos, que cuando estamos desregulados, nos desregulamos, y eso hay que tenerlo en cuenta también. Pero no, que es la primera vez que hablo tanto rato con la mascarilla. Bueno, entonces en esta ética del cuidado es muy importante tener en cuenta la relación presente, presencial, no simplemente estar en relación, sino estar presente en la relación, que son cosas distintas, donde estamos hablando de presencia, de autenticidad, de seguridad, de confianza, y desde aquí es donde nos acercamos a la persona. Yo me acerco a ti y voy a descubrir a tu lado tus posibilidades. Necesito reconocer tus límites, pero también tus capacidades. Esto es lo del sanador herido de toda la vida. Tú tienes una parte herida, pero también tienes una parte sana. ¿Qué pasa? Que el dolor, como la cinta del calamar, lo pone todo negro, pero sigue habiendo más agua que tinta. Tinta es un poquito, y agua y la leche, pero la tinta lo tapa todo. Bueno, nos toca en el acompañamiento ayudar a descubrir, no yo, el otro, de sí mismo, toda la parte de capacidad que está tapada y escondida por la tinta, por el dolor, por el sufrimiento, por la experiencia. Y por otro lado, aceptar el límite. Ahora, no como estrategia, no como pose, sino desde la autenticidad. Y la autenticidad es muy importante, ¿no? Y este modelo que nos invitan desde Cuidados Paliativos, que ha hablado mucho de este modelo Michael Kearney, no sé si lo conocéis, pero habla de que las personas tenemos una parte sana y una parte herida. Y que cuando nos relacionamos desde las dos partes. Y que los profesionales también deberíamos poder conectar con nuestra parte herida para poder mostrar nuestra vulnerabilidad con el otro, para poder acompañar desde nuestra autenticidad. Y eso no significa mostrar nuestras miserias, sino simplemente mostrarnos pues, en simetría moral, ¿no? Y en ese sentido, Javier Barbero hace una reflexión interesante acerca de la vulnerabilidad que quería compartir con vosotros. Lo bonito del encuentro clínico desde el modelo del sanador herido es que nos permite relacionarnos en condiciones de simetría. Y eso es una maravilla. Porque es ser humano frente a ser humano. Eso sí, vas más desnudo. Claro, porque cuando vas solo con la bata de la capacidad y del título, etcétera, estás perdiendo algo, ¿sabes?, de ti mismo y del otro. La vulnerabilidad no es un elemento negativo, es un elemento consustancial del ser humano. Es decir, otra cosa que nos ha enseñado la pandemia es que la vulnerabilidad es de todos. Porque de repente llega un bichito que nos puede llegar a todos y nos coloca en una situación muy amenazante. Pero fíjate una cuestión, la vulnerabilidad, el antónimo de la vulnerabilidad, ¿cuál es? No es fácil, te digo, yo le he dado muchas vueltas, porque no es la fortaleza. La fortaleza es el antónimo de la debilidad, ¿no? Pero yo creo que el antónimo de la vulnerabilidad es la soberanía. Claro, cuando uno se reconoce vulnerable, sabe que tiene espacios donde puede sentirse amenazado, donde tiene dificultades, tiene dudas, donde necesita pedir ayuda. Bueno, y este es uno de los grandes retos, ¿no? ¿Desde dónde nos relacionamos los profesionales, ¿no?, con las personas a las que acompañamos? ¿Desde nuestros límites? ¿No? ¿Qué es lo que vemos? ¿Sus límites o sus capacidades? Y en la ética también es importante tener en cuenta que en la relación de cuidado podemos también promocionar y potenciar las habilidades y las capacidades de la persona a la que acompañamos. Y aquí entramos un poco en el tema de la dignidad, ¿no? Tengo que hacerlo, por Ramón. Ramón, si no digo esto, me regaña. Porque la palabra dignidad no le gusta, porque dice que es muy ambigua y que, de hecho, Otois, que es un bioético que escribió un artículo que hizo una revisión, ¿no?, de todos los artículos que se publicaron sobre la palabra de dignidad y llegó a la conclusión de que es una palabra muy ambigua, que dice cosas diferentes, que defiende valores contrarios en muchos casos, ¿no? Y entonces Ramón escribió un artículo en Medicina Paliativa donde decía, ¿por qué no hablamos de respeto? Que eso no tiene confusión ninguna, ¿no? Es transcultural, está en función de las personas. Quien dice respeto dice amor, dice compromiso, compasión, comprensión. Pero cuando estamos hablando de dignidad, a lo largo de esta charla estaremos hablando de la palabra respeto, estaremos hablando de cómo
atender las necesidades de la persona desde su vivencia, desde sus valores. Y aquí entonces es donde llegamos a Harvey, que Harvey Chochinov, que se llama así, os lo prometo, o sea, en Canadá yo pensaba que se pronunciaba diferente, pero no. Cuando fuimos allí lo... Pero bueno, Harvey, él se dio cuenta en los países donde estaba legalizada la eutanasia que uno de los motivos por los cuales las personas pedían morir, ¿no? E incluso cuando no tenían síntomas físicos no controlados, ¿no? Sino que el número máximo de personas que pedían morir era por una pérdida de dignidad, por una sensación de pérdida de dignidad. Y él dijo, ¿qué debe ser esto de la dignidad que hace que tanta gente, incluso con los síntomas controlados, no quieran seguir viviendo? Y entonces hizo una investigación cualitativa ahí en Canadá con personas en situación de enfermedad avanzada, con cáncer avanzado, y de esa investigación extrajo un modelo desde el que yo trabajo, donde hace una operativización. Realmente no es que aporte cosas novedosas, pero sí que las ordena, ¿no? Le pone nombre a cada cosa y entonces él detecta qué cosas preservan la dignidad de una persona o qué cosas la vulneran. Y entonces a partir de ahí hace este modelo que es como un mapa clínico, donde al final la conclusión base es que llegaron a la conclusión de que una vida sin dignidad pues era una vida que no merecía la pena seguir viviendo, ¿no? Y habían unos aspectos que preservaban y otros que vulneraban. Entonces, mirar, los resultados de todo lo que había, lo que más vulneraba el sentido de dignidad de la persona era la forma en la que le cuidaban, lo que él llama el tono del cuidado, que me parece una palabra muy bonita, ¿no? Porque la forma, el tono, la forma en la que te tocan, la forma en la que te miran, la forma en la que te devuelven una imagen de ti, ¿no? Y luego eso, cómo impacta en el sentimiento de ser una carga o no para el otro. Y estas eran las dos fuentes de sufrimiento más grandes que podían llegar a vulnerar el sentimiento de dignidad de las personas. Y propone en su modelo también pues, que siempre tenemos que explorar no solo la fuente de sufrimiento, sino la vivencia. ¿Qué es para él? ¿Qué significa eso que está viviendo y de qué forma le está haciendo sufrir? Otra cosa que vieron es que la forma, ¿no? La actitud del profesional sanitario puede estar impactando directamente la experiencia de ser paciente. Y sabemos muchas veces que emocionalmente que las emociones pueden modular los síntomas físicos del mismo modo que los síntomas físicos pueden impactar en las emociones, ¿no? Entonces, claro, ya no es solo una percepción o una idea o ostras, yo creo que lo que hago puede molestar. No, es que ya hay investigación cualitativa que está reforzando esto. Entonces ya empezamos a tener ya, como dice Javier, pues como el deber, ¿no? De empezar a exigirnos según qué cosas, porque ya no es un tema solamente de sentido común, ¿no? Ya es un tema de profesionalidad, ¿no? Entonces, bueno, pero también está claro que la persona, ¿no? Como dice Ramón Vallés, que somos resultado de nuestra biografía, somos un organismo que piensa, que siente, que tiene experiencias pasadas, que impactan en lo que hacemos después. Pero claro, el paciente es una persona, el familiar es una persona y nosotros también somos personas, ¿no? Y a veces creo que el sistema, sin querer, ¿no? Pues trabajamos siempre como de la atención centrada en la persona y a veces un poquito a costa de la persona, ¿no? Y yo creo que aquí también tenemos, para mí, yo soy una gran defensora del profesional sanitario, ahora me estoy dedicando mucho a ofrecer espacios de autocuidado, de autorreflexión, de recoger recursos para poder hacer frente a lo difícil que es el día a día y más ahora, en estos momentos. Entonces yo creo que lejos de ser esto una crítica es al contrario, es decir, que nosotros también lo tenemos a veces difícil y también sufrimos y tenemos que estar muy preparados para cuidarnos, para no hacernos daño, ¿no? Porque esto es como en el modelo triádico, ¿no? De Ramón, que todas las relaciones están interrelacionadas, ¿no? Y influyen, y entre compañeros también. Todos somos biografías que nos encontramos y que compartimos un momento dado, independientemente del rol que estemos desempeñando, ¿no? A veces nos tocará ser profesionales y hay veces, que ahora veréis, algunas personas entrevistadas son profesionales que les ha tocado ser paciente. Entonces ahí es cuando empiezas a captar cosas, ¿no? Y a darte cuenta de cosas. El dolor y el sufrimiento están muy vinculados, pero no necesariamente. Cuando mis amigas me dicen que han sido madres y han tenido un parto de un hijo deseado, eso duele físicamente, pero no hay experiencia de sufrimiento. Cuando el atleta del maratón está a punto de llegar y ve que va a ganar la prueba, le duele hasta el carnet de identidad, pero no hay experiencia de sufrimiento. Pero sí que es cierto que pueden estar muy vinculados, ¿no? De hecho, lo que nos dice la literatura
es que cuando el dolor es abrumador, cuando no conocemos la causa, cuando le atribuimos un significado muy amenazante, cuando está fuera de control, son esos factores que hacen que el dolor genere mucho más sufrimiento. Y eso tenemos que estar especialmente atentos, ¿no? Otro elemento que me parece que es central para hablar de estas cosas es que tanto el dolor como el sufrimiento son experiencias profundamente subjetivas, ¿no? De hecho, el dolor que más duele siempre es el dolor propio. Claro, es decir, podemos objetivar difícilmente lo de afuera, pero es una experiencia subjetiva y cuando el paciente dice que le duele, es que le duele. No podemos mirar para otro. Es cierto que podrá haber determinados condicionantes, podrá haber efecto placebo de no sé qué, vale, pero tiene una experiencia de dolor a la que hay que ponerle nombre y ponerlo encima. Porque el dolor no hablado se muere. Y por eso es tan importante que pueda haber una comunicación sobre la propia experiencia subjetiva. Los clínicos intentamos objetivar la realidad y eso está bien para poder poner en marcha praxis adecuadas basadas en buena práctica clínica, consensuada con los profesionales. Pero no nos podemos olvidar nunca de la experiencia subjetiva. Entonces, ahí creo que tenemos un imperativo de escucha que es clave, ¿no? Porque sin escucha no hay relación clínica fructífera, porque además, si no hay escucha, solamente el imperativo del New England Journal of Medicine. Y claro, para eso no estamos, ¿no? Estamos para atender a personas concretas, con experiencias concretas, con historia. Y bueno, y entonces, yo no sé, yo creo que ellos nos van ayudando también como a afinar y como a contextualizar, ¿no? Todo lo que sabemos a nivel teórico, pero lo vamos como aterrizando a la práctica, ¿no? El dolor afecta al cuerpo y afecta al alma. Eso es una experiencia que todos los que hemos tenido dolor en algún momento lo sabemos, ¿no? Y además es una cosa que se retroalimenta. Y bueno, y aquí tenemos un compañero también que comparte su experiencia. Yo hace 10 años aproximadamente empecé a tener un dolor crónico que no se me iba en la zona lumbosacra, un dolor que antes había tenido de forma esporádica y con algún masaje me desaparecía, pero llegó un punto que ya no desapareció. Pues, bueno, ese dolor fue a más y llegó un momento que me incapacitó bastante. Bueno, es que el dolor incapacita, ¿no? Funcionalmente puede llegar a dejarnos hechos polvo y afectarnos también a nivel emocional. Tú tienes enfrente una persona que te está diciendo que está sufriendo. Y esa persona tiene que entender que la persona que te va a atender es consciente de que tú estás sufriendo. Es un sufrimiento real, imaginario o bueno, ¿sabes? Cada uno tiene una capacidad de aguante. Pero esto es fundamental, o sea, es que si no te sientes, ahí es donde te viene la soledad. En el momento en que te tratan como, bueno, sabes que está aquí, que no para de quejar. Claro, estamos hablando de dolores del alma, ¿no? Dolores que van más allá del cuerpo. Y además, eso influyó mucho pues, en mis aspectos emocionales, sociales, de pareja incluso, ¿no? Y entonces, pues, la verdad es que no encontraba respuesta, ¿no? A ese dolor, o sea, no se me iba, me acompañaba siempre y como suele pasar, pues se juntó con otros dolores, ¿no? Dolores del alma, digamos, ¿no? El sentirte solo, sentirte incomprendido porque tú ves que en tu entorno, pues, hombre, unos días vale, pero cuando es constante, eso empieza a ser un poco molesto. Desde luego poco atractivo, poco erótico también diríamos, ¿no? Y entonces todo se fue juntando, con lo cual de golpe me encontré en una situación donde la soledad era muy importante, me sentía solo y me sentía poco comprendido, ¿no? Claro, y cuando aparece la soledad y la incomprensión, emerge más sufrimiento. Y cuando emerge más sufrimiento, emerge más dolor. Y si encima es un dolor difícil de controlar o es un dolor difícil de identificar, no es una persona que viene con un dolor, ya es una persona que sufre muchísimo y que además tiene dolor.
Entonces, todo eso para los profesionales es muy importante tenerlo en cuenta. Antonio Fresquito, que le llamamos Fresquito, que es el marido de Esther, se llama Antonio Navajas, él era el acompañante de Esther cuando tuvieron el accidente. No sé si, supongo que ya lo sabréis, que ellos tuvieron un accidente de tráfico muy grave. Esther tuvo un problema muy grave en la pierna. Y lo que pasa es que Fresquito también tuvo el accidente y él estaba también con muchas lesiones. Lo que pasa es que la de ella era tan grande que tenían que atenderla a ella más que a él, ¿no? Pero él también tenía dolor, ¿no? Y también le quise preguntar a Fresquito qué me podía decir de todos los intentos que hacían de hacer cosas con la familia, de hacer, de trascender esa situación y una y otra vez pues darse cuenta que el dolor los limitaba. Bueno, fui a pedir una segunda opinión, aquí lo voy a dejar, voy a contar mi dónde y cómo. Pero aún especial. Perdón porque esta no va aquí. Es cosas técnicas, ¿eh? Y va otro vídeo que se ha colado, pero es que como va más adelante no voy a chafar la guitarra porque entonces ya se rompe la sorpresa, pero ya lo pondré luego. El caso es que el dolor muchas veces nos lleva a que salgan toda la caja de Pandora, ¿no? Que se abre. Esther me decía, porque no he podido poner todos los fragmentos, ¿no? Pero Esther me decía, es que dejas de ser tú, te conviertes en una versión de ti que es horrorosa. Por más que tú seas una persona súper optimista, súper fuerte, súper tirada para adelante, hay un momento en que te agotas, ¿no? Y que viene esa soledad y esa pérdida de sentido que incluso puede llegar a llevar a la persona a no querer seguir viviendo de esa manera, que es muy diferente de no querer vivir, ¿eh? Es no querer vivir así, que es distinto, que muchas veces es lo que sucede en el final de la vida, ¿no? Que de eso hablaremos, que muchas personas que desean acelerar su final, pero no porque no quieran seguir viviendo, sino porque no quieren eso para su vida, porque no es una vida con calidad, ¿no? Y entonces aquí conectamos con la frase que nos traía Ramón, ¿no? De Eric Kassel, ¿no? De que lo que sufren no son los cuerpos, son las personas. Y es una frase que nos han puesto por activa y por pasiva en todas las ponencias de paliativos y de todo, pero qué sentido más que nunca tiene aquí, ¿no? Donde estamos intentando entender la ética práctica en el acompañamiento al dolor. Y Marta Yue es una antropóloga que tuvimos la suerte de compartir alguna vez alguna conferencia, y ella es una persona que tuvo un accidente hace 30 años muy grave, que se quemó, ¿no? Tuvo unas quemaduras muy graves y convive con el dolor de los grandes quemados, que le llaman, ¿no? Y es una mujer con una gran trayectoria y ahora trabaja mucho con pacientes expertos y hace cosas súper interesantes para comprender, ¿no? cuáles son las necesidades y las vivencias de las personas que están en esa situación. De entender globalmente al enfermo y en cuanto al dolor, por supuesto. Es decir, ver todas las vertientes y actuar o hacer un tratamiento en función del perfil de aquella persona. Hábleme a mí, no hace falta que te sepas el nombre, el nombre no me identifica solo, es quién soy. Entonces verás la necesidad, porque a lo mejor me estás tratando estándar para eso, para hacer atletismo, porque resulta que tengo 28 años y yo soy una persona que estoy todo el día sentada delante de un ordenador y tengo otras necesidades. Eso te hace sentir muy mal, que no pregunten, porque tú eres todo eso, tú eres un nombre, una edad, un contexto cultural, social, un nivel, una formación, una capacidad de comprensión, etc. Y a lo que aspiras es que la relación que tengas, aquel que va a cuidar de tu cuerpo, tenga que ver contigo, porque los dos estáis cuidando el cuerpo. Pero los dos, uno es la mente pensante y la otra es la sufriente. Entonces, la relación no tiene que ser en relación con el cuerpo, sino con la persona. Bueno, y qué bien lo explica, ¿no? Porque al final hablábamos, a veces me comentaba, parece que solamente porque se sepan tu nombre, ¿no? Marta, 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 pues parece que sea una atención personalizada, cuando a lo mejor no saben qué necesito, qué me pasa, cuál es mi sufrimiento, ¿no? O sea, el nombre no nos identifica solamente, tenemos que ir más allá, ¿no? Y fijaros que al final con el dolor físico, bueno, voy a esperarme a que suelta El dolor físico, o sea, hay un elemento que lo define muy bien la IASP internacional, ¿no? Que tiene que ver con cambios tisulares en último término, ¿no? Pero el dolor siempre tiene una experiencia emocional que le acompaña. Y también tiene un factor cognitivo, ¿eh? Yo antes decía que uno de los elementos
que potencia la experiencia del dolor es el significado que tú le atribuyes. De hecho, una de las evaluaciones que siempre que tenemos que hacer es qué piensas tú sobre el origen, sobre los antecedentes y sobre los factores que lo pueden potenciar o lo pueden aliviar. Hay una parte de resolución del dolor que tiene que ver también con el manejo del propio paciente de sí mismo, tanto en aspectos conductuales como en algunos estilos de vida, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo siempre digo que eso es una responsabilidad mutua. Entonces, el paciente tiene también cosas que hacer en el autocuidado para la gestión del dolor, pero también es responsabilidad mía como clínico, ¿vale? Por tanto, la corresponsabilidad es mucho más fácil que genere sinergias si somos capaces de reconocernos como sujetos, ¿vale? Si yo pongo toda la responsabilidad en él, chungo, no funciona. Y creo que esta reflexión es muy interesante porque al final parece, ¿no?, bueno, que si no se pone mejor, sobre todo con los dolores crónicos. Para mí ha sido también un aprendizaje, ¿no?, porque yo estoy más acostumbrada a trabajar en el ámbito de paliativos, ¿no?, que son pronósticos a corto plazo, y me ha parecido que hay un panorama bastante diferente en relación a recursos y en relación a atención a las personas de larga evolución, ¿no? O sea, parece que nos tratan mejor al final de la vida que si vivimos mucho, ¿no? Porque parece que no hay tantos recursos, no hay tantos equipos especializados, no hay un seguimiento cuidadoso de dolores complejos, de difícil control, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención, porque pues, cuando estás en situación oncológica o en final de vida, pues tienes un hospital de día, tienes una enfermera de enlace, una gestora de casos, tienes un equipo de paliativos domiciliarios que hace pues, una coordinación respecto al control de la analgesia. Pero las personas les dan el alta y las mandan a casa pues, con un gelocatil o con un nolotil y no saben a quién llamar o no saben qué hacer. O cuando ya ha pasado mucho tiempo no saben qué hacer con ese dolor residual que no han podido resolver y que ya solamente el especialista pues, los ve pues, cada 6 o 8 meses, ¿no?, para hacer una revisión, ¿no?, pues, cuidadosa de su especialidad, pero al final es muy curioso, ¿no? También he aprendido mucho haciendo estas entrevistas que al final parece que nos especializamos y vemos solo la especialidad y nos olvidamos de la globalidad, ¿no? Todo el mundo, como Marta explicaba en una anécdota, que iba por un dolor en el pie, pero los profesionales estaban más centrados en ponerle recto el pie porque lo tiene torcido. Y decía, jolín, pues a mí me da igual, si a mí me va bien para ir por la montaña porque me hace de tope y no me caigo para abajo. Pero mi problema no es que esté torcido, mi problema es que me duele, ¿no? Pues al final, como los profesionales parece que con toda la buena intención estamos focalizados en un objetivo, a lo mejor técnico, pero que no está en armonía, ¿no?, con la necesidad del paciente. Y creo que esto es interesante también reflexionarlo, a pesar de que, por supuesto, como ahora nos explicará Susana, las cosas han cambiado mucho en el tema del dolor. El dolor no se trata igual ahora que hace 20 años o que hace más, ¿no? Yo creo que ahora somos más conscientes de que cuando una persona tiene dolor, da igual el tipo de dolor, nos tenemos que creer que tiene dolor. ¿Vale? O sea, que creo que ahora somos más conscientes de la importancia de tratar el dolor y de hacerlo bien. Porque eso es lo que quieren los pacientes, que los creamos, ¿no? Porque lo necesitan. Porque si no, como decían antes Esther, ¿no?, tienen sufrimiento, tienen dolor. Y Mónica explica un poco qué sucede, que esto es otro tema, cuando nuestras actitudes, ¿no?, como profesionales, pues a lo mejor no están acompañando a la necesidad del paciente. Ese hombre lo que ha hecho por mí ha sido una maravilla, porque en ningún momento lo puso en duda, en ningún momento, o sea, lo primero que me dijo es escuchar a estos pacientes, hay que escucharlos, hay que oírlos, y la primera base que hay que enseñar a los doctores o a las enfermeras que están empezando es siempre escucharlos, y el dolor, sobre todo, que el dolor es verdad, que no nos están diciendo ninguna mentira, que es el dolor que ellos notan tan severo, tan exacerbado, como es el ZUDE, pues que es verdad, ¿no? Y este médico, claro, yo venía de uno que era horroroso,
peor, mucha peor, y con depresión, más con ansiedad, el dolor parece que sea todavía peor, y bueno, es la rabia, la impotencia, y bueno, y sentirte cuestionada por alguien que dices, pero bueno, ¿y tú qué sabrás, no? Yo no digo que me pongan una alfombra roja cuando entre en un hospital porque tengo SUDE. No pretendo eso, pero sí que te escuchen. Claro, y cuando hablamos de la escucha, fijaros que ya no es solo la escucha, podríamos estar diciendo que es escuchar, porque claro, no es solamente oír, no es solamente estar ahí en la relación, es estar presente, es estar sintonizando con aquello que la persona nos está diciendo y ser capaces de tener habilidades también para de alguna manera acompañar, para de alguna manera dar respuesta a eso, ¿eh? Voy a ir pasando algunos porque como ya me ha hecho una indicación José Luis del tiempo que llevamos, para que no se nos acumule, ¿no? Pero una de las cualidades esenciales, al final, tiene que ver con eso, con que tengamos interés por la persona que viene. Parece repetitivo, ¿no? Ha sido consciente que haya hecho un poco de incidencia en el tema de que les creamos, de que seamos capaces de comprender que cuando ellos dicen eso es porque realmente es así, porque toda su vida es eso, todo se ve tocado por eso. A lo mejor nosotros cuando los visitamos pues una vez cada X y en ese ratito que les vemos es cuando ellos nos lo expresan, pero su vida está totalmente secuestrada por eso a menudo, ¿no? Y limitada. Y por eso para ellos es muchísimo más importante. Por eso vamos a centrar las bases en el cuidado, ¿no? Desde el respeto. Y Harvey Chochinov también hace una propuesta, ¿no? Desde este modelo, basado en el ABC de los críticos, pensó en los médicos, en darles como un ABC que tuviera también, le llaman el A, B, C y D del cuidado centrado en el respeto o en la dignidad. La A de actitud, la B de comportamiento, en inglés, la C de compasión y la D de diálogo, ¿no? Y entonces ahora vamos a pararnos un momento a través de los testimonios en cada una de las cosas que son importantes como profesionales. Cuando hablamos de actitud, hablamos de la capacidad también de hacernos preguntas, de la capacidad de preguntarnos si ya lo estamos haciendo suficientemente bien, qué nos haría falta para seguir haciéndolo mejor, ¿no? Darnos este espacio. Luego también cómo hacemos las cosas, si como las hacemos ya están bien o tenemos que hacer alguna revisión acerca de eso, ¿no? Y cómo hacer esa revisión, ¿no? No desde la crítica, sino pues como una oportunidad también, ¿no? de sentirnos mejor, porque a nosotros también nos afecta. Cuando estamos cansados, cuando estamos agotados, cuando nos genera sufrimiento el acompañar, también nos vamos desgastando y ahí también están los riesgos del burnout, ¿no? O de la fatiga de la compasión. Y el diálogo, la comunicación importantísima, ¿no? entre profesionales y pacientes en relación a los pronósticos, en relación a los diagnósticos, en relación a los seguimientos. Entonces, vamos a ir un poco haciendo este viaje. No sé si se os hace muy pesado lo de los testimonios, pero me parecía que era como muy rico, ¿no? Y así también podrían hacernos como esta hoja de ruta, ¿no? Porque yo me ha sorprendido que los profesionales, ellos mismos también son conscientes de que en el sistema, ya desde la formación troncal, no hay como una obligación o como una especialización que se centre en este tipo de formación, no tan técnica. Pero como profesional a veces decimos o hacemos cosas y no somos conscientes del daño que estamos haciendo eso, diciendo eso a la persona, al paciente, ¿no? Porque a veces por la carga de trabajo que hay, pues vas a piñón y no te paras a pensar cómo has hablado con ese paciente, qué información le has dado, cómo se lo has dicho, cómo lo has tratado. No tienes tiempo tampoco a veces de pararte a pensar eso. Y otras veces tampoco nos llega esa información de forma externa. Entonces quizás una solución sería eso, preguntarle más al paciente. Ya no tanto nosotros, que también, sino también a través de la institución, porque solo nos llega las cosas bonitas, los escritos pues, de pacientes que han estado bien atendidos, que se han sentido agradecidos y que te hacen una carta, pero los pacientes que se han sentido maltratados o no respetados, o que no se les ha tratado, o que se sienten ofendidos, o que se ha a su dignidad, que se ha perjudicado a su dignidad, eso muchas veces pues
no te llega esa información y también nos tendría que llegar a través de alguna forma, ¿no? Claro, y fijaros que al final los pacientes cada vez son más expertos, ¿no? Porque cada vez tienen más experiencia y cada vez van conociendo más profesionales. Y fijaros lo que dice esta paciente oncológica, ¿no? A la que estoy acompañando, que creo que lo explica bastante bonito y es para reflexionar. Creo que dejamos un poquito de lado la investigación emocional para centrarnos solo en investigación científica, que son datos puramente, ¿no? Y estos datos no siempre son empíricamente lo que están buscando. De que cirujanos buenos hay muchos, ¿eh? Y oncólogos buenos hay muchos. A lo mejor hace 30 años había un cirujano o había un oncólogo, porque la gente tampoco podía viajar tanto, porque la gente no podía estudiar tanto. Yo soy músico y también hay muchos cantantes buenos, muchos guitarristas buenos, muchos baterías buenos, igual que actores, igual que profesionales. Cada vez hay más profesionales mejor preparados. Es decir, que al final lo que marca la diferencia, lo que empieza a marcar la diferencia es que aparte de los estudios, es que tengan un buen trato. Es decir, yo estuve hablando con 5 cirujanos que eran buenísimos y me quedé con una cirujana que aparte de ser buenísima, me cogió la mano en el quirófano. No me voy a quedar con un cirujano solo porque tenga unas credenciales profesionales científicas. No, porque abres otra puerta y hay 5 más ahí. Es decir, que yo creo que las personas que ahora mismo, los profesionales que ahora mismo se cierren en banda cuando escuchen hablar de las emociones, tienen una parte menos profesional ya, porque hay otros más que están detrás de la puerta, creo, que están abriendo sus mentes y sus corazones a la hora de escuchar esto. Es decir, que tendrán el mismo bagaje profesional académico, pero aparte tendrán un bagaje emocional que les hará mejores. Es decir, que en vez de cerrarnos, como tantas cosas nos cierran de entrada, porque desconocemos o porque nos dan pereza o simplemente pasamos porque no van con... Yo creo que el presente ya, no el futuro, el presente es estar abierto a que estas cosas ahora mismo ya empiezan a ser igualmente importantes con las partes científicas. Y esto es lo que a mí, como paciente, me marca la diferencia, que no tengo que ir a buscar un oncólogo menos bueno a nivel científico para entenderme emocionalmente con él. No. Y ahí está. Mi oncólogo es muy buen oncólogo y aparte es muy buena persona y que es muy compasivo. Entonces, los que no conecten con eso, creo que se quedan atrás. Y eso es lo que creo que puede ser lo que decía antes, que en vez de ser un hándicap, puede ser un momento en realidad de empoderamiento en ese aspecto y que puede ser muy beneficioso para los dos colectivos, los sanitarios y los pacientes. No, creo que lo está muy bien, ¿no? Yo creo que ahora en el que el tema de la formación tiene que ser más amplia. Cuando hablamos de comportamiento hablamos del tono del cuidado. Son pequeñas cosas que marcan la diferencia entre sentirte importante o sentirte valorado o sentirte respetado o sentirte pues una insignificancia, ¿no? Y aquí podríamos poner 1000 ejemplos, pero os voy a poner solo uno de ellos, para que vayáis viendo un poquito sobre esto. Los profesionales, los médicos y esto, o sea, cuando tú estás con ellos son lo que te aparecen aquí, en la nada. Estás ahí, son tus dioses. Es que esa imagen, esa sensación de estar boca arriba, con las venas hacia arriba, oyendo una puerta que entra, alguien viene y te manipula aquí y tú dices, eso es magia. Está haciendo algo bueno conmigo. No la conozco, no sé cómo es, no sé si es buena, mala, da igual todo. Solo sé que huele a tabaco o que no, que huele a Chanel, porque se ha puesto Barón Dandy.
O que tiene las manos, o que te toca, o que te toca. O que no te manipula. Hay manipuladores y hay personas que te tocan. Y joder, solamente que te toquen con cuidadito el cuello, que lo levanten, ¿sí? Y que no te metan la mano por debajo de la esta. La forma de tocar, ¿no? Cómo nos devuelve también una imagen de nosotros mismos. Igual que la colaboración o igual que poder formar parte del proceso, poder tomar decisiones, ¿no? Sí que tenemos que tener en cuenta que desde el modelo de la dignidad nos recuerdan que las experiencias negativas se quedan más grabadas que las positivas. En general, las positivas las valoramos de forma generalizada y las recordamos poco y vagamente, y las negativas se quedan como más registradas, ¿no? Entonces, a lo mejor no es que en realidad ya lo hacemos bastante bien en general, pero las veces que suceden cosas negativas se quedan como más grabadas, ¿no? La compasión, que no vamos a tampoco profundizar porque conocemos el tema de la compasión, pero me gustaba la forma en la que lo explicaba ella, ¿no? Por ejemplo, la compasión es entrar a quirófano y que te digan, mira, te vamos a poner una vía que es para bebés, porque es más pequeñita y te va a doler menos. Eso es compasión, ¿no? Ver cómo pueden hacer más pequeño tu dolor y así. ¿No? ¿Cómo pueden hacer más pequeño tu dolor? Con cosas pequeñas. No tenemos que hacer grandes ni grandes másters, ¿no? Son pequeñas cositas muy chiquititas, ¿no? Porque, claro, la vida en sí mismo ya te da un buen batacazo, ¿no? Con todas estas experiencias. Y los pacientes lo que necesitan es, de alguna manera, como ese rayito de esperanza también. Otra cosa que comentaban las personas que estaban en procesos es que muchas veces desde la persona que acompaña, lo que sucedía es que no había como futuro, ¿no? O sea, como no se va a poner bien o esto no se va a curar, para esto no tenemos solución, ¿no? Como decía antes Julio, ¿no? ¿Desde dónde nos estamos relacionando? ¿Desde nuestro límite que no podemos? ¿O cómo manejamos esa incertidumbre o esa falta de certeza, ¿no? Porque también explicaba Julio que desde la medicina no hay nada al 100% seguro, ¿no? Incluso que en los exámenes de medicina no todo lo que es siempre o nunca, ya sabías que esa no era buena, porque cierto, ¿no? Siempre hay algún caso, alguna cosa extraña. Entonces, ¿cómo manejar la esperanza, ¿no? Con el diálogo? ¿Cómo tener recursos de comunicación para poder hacer un buen acompañamiento y potenciar las capacidades de la persona, ¿no? Para seguir adelante? Y aquí llegamos a la vivencia del profesional, porque claro, hacer todo eso no es nada fácil, ¿no? Porque todos tenemos nuestra vida, nuestra biografía, nuestra familia, y ahí yo creo que una de las cosas que son clave y que todas las investigaciones en autocuidado están nombrando y están explicándonos es la importancia de la autoobservación, de la autoconciencia, del parar, del darnos un tiempo, de hacernos preguntas, ¿no? Y de buscar la forma también de tener como recursos para acompañarnos. Cada vez hay más investigaciones que muestran los beneficios del mindfulness a través en el sistema nervioso, cómo pueden haber cambios en la activación de los lóbulos frontales y cómo eso promueve la regulación emocional. O sea, es científicamente probado, ¿no? Entonces, tenemos recursos que nos pueden ayudar de alguna manera a mirarnos, ¿no? A darnos una imagen de nosotros también y recursos que nos ayuden a cuidarnos y a no desgastarnos. Porque si no, al final esto es como una bola de nieve, porque además, fijaros, si vosotros estáis regulados, según las teorías como la teoría polivagal, nuestro sistema nervioso está en estado ventral, en estado de conexión social seguro, y eso promueve una resonancia somática, ¿no? Así por lo vagini, que genera de alguna manera una tranquilidad en el otro también. Lo que ocurre es que los otros, el sufrimiento de los demás también resuena. Nosotros también padecemos lo que los estudios llaman, ¿no? En la vivencia del profesional, el trauma secundario, ¿no? Depende desde dónde nos relacionamos. Podemos tener impacto negativo a causa de estar en contacto con el sufrimiento y de no nutrirnos suficiente de aspectos que nos ayuden a compensarlo, ¿no? O podemos, al contrario, relacionarnos, como dicen, desde el modelo del sanador herido, ¿no? Desde la parte sana, desde la parte que desde la capacidad y desde el encuentro sanador, pues también nos enriquecemos nosotros y nos gastamos menos o nos cansamos menos, ¿no? Aquí solo dejo los conceptos de los artículos, ¿no? Que hablan de las cosas que ayudan a cuidarse, ¿no? Y a prevenir de alguna manera también el burnout y la fatiga de la compasión. Solo tenemos que graduarnos bien la vista, ¿no? Afinar bien
y hacer una serie de, bueno, estos son los recursos que se proponen, ¿no? Para poder regularnos y para poder tomar conciencia, ¿no? Y para bajar la sobreimplicación. Y me gustaría hablar de Alba, ¿no? También, que es con la que yo aprendí sobre todo la importancia de la relación terapéutica. Ella nos enseñó, Alba Payás es una psicoterapeuta que trabaja desde un modelo integrativo relacional y forma profesionales sanitarios. Ella es la que me enseñó a validar, a dar valor a la persona, a dar valor a su vivencia y a hacerlo de forma auténtica. Porque no es lo mismo validar desde la cabeza que validar desde la relación. Desde ahí, conectada, ¿no? Desde yo y tú, ¿no? Y lo que yo estoy viendo que a ti te pasa, qué duro, ¿no? Qué duro debe ser esto que estás viviendo. Vamos a hacer lo que podamos, ¿no? Para poder hacerle frente. Entonces, en todos los estudios se hablan del profesional como somos una herramienta, ¿no? La herramienta como profesional. Y ella hace un paralelismo que a mí me gusta mucho. Dice, nosotros somos piano, pero somos también instrumentistas, o sea, somos también pianista. Somos instrumento y somos el que lo toca también. Entonces, claro, no basta con saber tocar. Tenemos que estar afinados, porque podemos saber tocar muy bien, pero si nuestro instrumento, que somos nosotros, está desajustado, conectado con el sufrimiento, disociado o estamos absolutamente descolocados, eso nos puede hacer que nuestra técnica pues, no sea suficiente, como decía Laura, ¿no? Porque ahora hay personas seguramente que están trabajando las dos cosas y creo que es muy importante. Así que para afinarnos, ¿no? Y para intentar de alguna manera cuidarnos, tenemos el autocuidado. Pero ya solo para acabar quería deciros que el autocuidado no es como lo del autolavado, ¿sabes? No es auto. No le das un botón y sucede. Requiere como lo de las abdominales, ¿no? Que sabes que van bien para hacer tableta, pero una al mes no es suficiente. Hay que trabajarlo y hay que ejercitarlo y hay que cuidarse. ¿Cómo? Ellos nos daban muchas recomendaciones, como se nos ha ido un poquito el tiempo, pues os las cuento un poquito, ¿no? Pero al final es, primero, ser capaces de hacer una autoobservación de nuestras propias experiencias y poder trabajarlas, ya sea en terapia o ya sea compartidas con compañeros. Luego también hacer cosas para divertirnos, para expandir la sensación de seguridad, de estar agradables, cuidarnos, la alimentación, ¿no? El deporte, todo eso. Pero también hacer ejercicios y recursos, pues como lo que habéis estado haciendo también en los talleres. Creo que son recursos que parece que si los hacemos de forma desgajada o descontextualizada no tienen sentido, pero en la práctica se ha demostrado su efectividad. Y creo que es muy importante. Así que darnos el tiempo suficiente, hacer lo que está en nuestras manos. Y me gustó esta metáfora, ¿no? De que al final, pues la formación esencial, ¿no? La información personal, los hechos médicos, el autocuidado, es como si tuviéramos que hacer como un entretejido, ¿no? Porque las cosas tienen que, como de alguna manera, como amalgamarse, ¿no? No hacer grumos. Tenemos que hacerlo todo es importante. No es más importante las emociones que lo técnico, porque la gente me decía, yo busco un buen técnico, pero también quiero que tenga pues, una práctica ética, un cuidado esencial, ¿no? Una base de cuidado importante. Acompañar no es sacar al otro de donde está, ¿no? Acompañar es caminar a su lado, ¿no? Y estar allí donde está la persona, aunque sea difícil para nosotros, ahí tendremos que tener recursos para gestionarnos, y acompañar y acompañarnos también, porque nosotros también tenemos nuestras vivencias y tenemos nuestras necesidades y nuestros sufrimientos, ¿no? Así que un concepto que dejo aquí en el aire, que no lo he sacado, pero muchas de las personas que han vivido este proceso de dolor en su camino comentaban que una de las cosas, sobre todo Esther decía, a mí me hubiera hecho falta una guía de viaje, alguien que cuando a mí me soltaron del especialista me acompañara en mi dolor, me dijera, oye, pues ahora puedes hacer esto, ahora puedes hacer lo otro, aquí hay un centro de tal, o cómo estás, cómo vas, ¿no? Que eso lo hacen en otras especialidades, ¿no? Pero me daba la sensación que faltaba, Marta Lloe también lo decía, como una figura de enlace. Alguien, como un gestor de casos en oncología, que pudiera como coordinar a los especialistas para ver a la persona entera, ¿no? No como decía
el Brogi, ¿no? Decía, uno no va a la consulta del médico, no lleva a su espalda a la consulta del médico, va todo él, con toda su biografía. Tenemos que aprender a no desfragmentar, ¿no? A verlo todo junto, porque todo acontece al mismo tiempo. Y eso es muy importante. Entonces, para acabar, no sé, yo quería acabar con Ramón, porque es una de las personas que más nos ha inspirado y que más hemos aprendido. Y él nos dice la importancia de que cuando estamos trabajando en situaciones de alta complejidad porque es una situación de gran sufrimiento, porque es una situación en la que nosotros también nos vemos implicados, ¿no? No es suficiente el método científico, no es suficiente compartimentar o hacer las cosas de forma objetiva. Esto sería una puesta de sol desde el método científico y esto desde el método poético. Y las dos son una puesta de sol. Pero para poder verlo todo en su globalidad y no desfragmentar a las personas, ni a las cosas, ni a nosotros, la ética tiene que estar bien aterrizada, ¿no? Y bien como generada desde dentro para poder llegar a buen puerto. Así que cerramos y acabamos. Os invito a que tengáis ese contacto significativo a fondo, poniendo alma, corazón y vida. En el fondo es poner toda vuestra cabeza y todo vuestro corazón al servicio de las personas. Y eso es un regalo que os lleváis, no solo que se lleve el paciente. Pues ahí queda. Muchas gracias por vuestra atención. Ya hemos dicho esta mañana que podéis aplaudir. ¿Ah, sí? Gracias. Siento que no he calculado bien, había mucho material y he tenido que ir acortando, pero bueno, gracias por vuestra presencia. Ya que es la última y voy a usar aquí de esta confianza. Aquello que me contabas lo de limpia... Ah, sí, sí. No, porque... Lo de la práctica de aterrizar, ¿no? Esto también que me contó, esto que os va a contar ahora, y tiene una reflexión muy importante en los servicios, ¿no? Sí. Y en el rol de cada uno. Y, bueno, no digo más. Cuenta. No, bueno, hablando con José Luis, le explicaba que una de las cosas que disfruto mucho también es la docencia, ¿no? Y doy muchas formaciones, pues, a menudo pues, a auxiliares de enfermería y recuerdo que las auxiliares pueden tener una posición jerárquica, ¿no? Dentro de como un poco menos valorada, ¿no? Ellas se han sentido a veces así un poco menos valoradas. Incluso, bueno, decían que, bueno, somos como aquí las limpiaculos, ¿no? Me acuerdo en un grupo que había bastante como disgusto y sufrimiento, ¿no? Y cómo fue de impactante para ellas también y bonito, ¿no? Poder hablar con ellas de... Claro, yo lo veo tan diferente, ¿no? Nosotros tenemos clarísimo que las auxiliares son preservadoras de la dignidad porque son las que están más cerca de la parte más íntima de la persona, ¿no? Y a veces una higiene, ¿no? Que estas son los audios que no os he podido poner, ¿no? Pero cómo una higiene puede hacer que una persona se quiera morir, ¿no? Una higiene hecha sin respeto, ¿no? Y la importancia de cómo, como decía un Fresquito en uno de sus vídeos, es que ellas te ponen en el mundo de nuevo, ¿no? Es como que te devuelven tu dignidad, tu esencia, tu persona, ¿no? Cuando estás sucio, cuando... Bueno, pues al final yo creo que el modelo, por ejemplo, de la dignidad ayuda también a operativizar y a dar como una comprensión más teórica y contextualizada y un valor no solo de nombre, ¿no? Sino que realmente los pacientes expresan que una de sus fuentes de sufrimiento más grande y que les provoca una pérdida de dignidad más elevada son estas pequeñas cosas. Que no te miren a la cara, que cuando llames no vengas, que te hagan una higiene y que te traten como un poco de patatas, o que hablen de lo que han hecho durante el fin de semana mientras te están lavando, ¿no? Y hablen como si tú no estuvieras delante. Estas cosas son las que pueden llegar a hacer que una persona sienta vulnerada su dignidad, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, para mí las auxiliares pues son preservadoras de dignidad, ¿no? Entonces, si utilizamos un poco esta idea de que la ética en la práctica toma una relevancia muy diferente, ¿no? Y puede ayudarnos a no perdernos, ¿no? En ese sentido. No sé si era esto. Y sobre todo porque aquí lo que decimos, ganamos los dos. Claro. No solamente es que el paciente es mejor, es que a mí lo que me impactaba era que esa profesional que tiene ese concepto de limpiaculos, ¿no? O sea, imaginaos lo diferente que va a hacer su trabajo si
se le clarifica ese rol, Claro. se le reconoce ese rol, ¿no? Y no solo los auxiliares, también incluso los profesionales, si nosotros somos conscientes que podemos hacer las cosas diferente, de una forma que hagan sentir mejor a la persona, se genera una situación, un encuentro que es sanador para el profesional también. Es una forma también es un factor protector, que nosotros le demos un sentido a lo que hacemos, ¿no? y que le demos un sentido y que lo hagamos lo mejor posible, pero también por nosotros, no solo por los pacientes, ¿no? Sí, sí. Magnífico, pues gracias, perdonad la gusto. A vosotros. Bien, señores, los que me estáis viendo desde vuestras casas, vuestros hospitales y demás, José Ocaña nos recuerda que ahora vamos a hacer el último control de asistencia y demás, va a hacer un matiz para relajaros En fin, ahora nos lo cuenta. José, adelante. Hola de nuevo a todos, buenas tardes. Bueno, pues tenemos que realizar la última verificación de participación para la obtención del certificado. Bueno, en primer lugar quiero daros las gracias porque la verdad que esto es una experiencia continua y hoy con vosotros pues de nuevo hemos aprendido muchas cosas que nos permitirán mejorar todas nuestras actividades virtuales. Deciros que vamos a ser muy flexibles en cuanto a la obtención del certificado. Hemos hecho 3 verificaciones y no hay que, por supuesto, haber hecho todas para obtener la certificación. Hemos hablado con vosotros en el chat, tenemos identificadas las personas que han tenido alguna dificultad y todo eso se va a tener en cuenta a la hora de obtener la certificación. Bueno, en este momento lo que hacemos es que comenzamos la última verificación de participación y como siempre os ofrecemos una dirección de internet, una URL www.easp.ws/jdolor3. Mediante esa URL se os va a pedir vuestro DNI. Os recuerdo que tenéis que introducir la letra, en algunos casos en mayúscula, otros en minúscula, dependiendo de cómo inscribierais, ¿vale? Es decir, si probáis con mayúscula y os da algún error, podéis volver a probar con minúscula. Y luego os va a pedir un código. En este caso es el código 10. Esta información, como siempre, os la pasamos por el chat ahora para que la tengáis disponible en los próximos minutos para que hagáis vuestra verificación. Y bueno, por último, de nuevo, daros las gracias a todos que hemos aprendido en este día. Bueno, no ha sido una tarde, ha sido un día completo. Hemos aprendido muchísimo y eso lo vamos a aplicar a partir de ahora en las nuevas jornadas que hagamos. Muchas gracias a todos. José Luis, cuando quieras podemos proceder a la clausura. Vamos a clausurar. Seré breve, que decía aquel. Y además porque había prometido esta mañana a primera hora que al final habría unos regalitos. Voy a cumplir con eso. También con lo de la agilidad para que... Ah, es verdad, que esto lo pasas tú. Pásamela, por favor, la siguiente. Bien, vamos a aclarar algo. Por toda la influencia cultural que tenemos ya, y sobre todo en este país, ¿no? Quede claro desde el primer momento que esto es una cosa que hemos hablado y me encanta cuando lo hablamos con Ignacio Velázquez, ¿no? Decimos, ningún dolor es una bendición. Me acuerdo que incluso él comenta, me encanta siempre, no lo he comentado antes, digo, por si lo va a comentar él, no lo ha comentado, lo comento yo ahora, ¿no? La idea esa que dice... Hay a veces gente que es muy creyente y tal, y que dice, no, es que esto nos lo ha enviado Dios y tal y cual. Entonces me encanta cuando Ignacio dice, contundente, Dios no quiere que suframos. Para los que sean creyentes es bueno. Y entonces pone un ejemplo espectacular, espectacular. Dice, recordar que cuando sacó la costilla de Adán para hacer a Eva, ¿qué hizo con Adán? ¡Lo durmió! ¡Lo durmió! Y hace aquella broma tan bonita, es decir, es el patrón de los anestesistas, ¿no? Como Ignacio, ¿no? Tenemos el mejor patrón posible, Dios, ¿no? Es decir, Dios, para los que sean creyentes, hay que decirlo claro y contundente, no quiere que suframos. Por tanto, ningún dolor es una bendición, pero ningún dolor ni físico ni emocional, que hoy se ha hablado mucho, acordaos los pacientes lo que han dicho esta mañana también, ¿no? El dolor emocional, ni el dolor social, aislamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Ningún dolor es una bendición. Lo que sí es una bendición, si me permitís el término, siguiente, por favor, es que yo decido qué hacer con ese dolor. ¿Qué protagonismo le doy? ¿Cómo lo manejo? Eso lo decido yo.
Me voy a permitir, ya que estamos por la tarde y estamos pocos, aunque luego a lo mejor habrá 300.000 que van a ver esto, ¿no? Pero en fin. Para los que no lo sepáis, sepáis que yo también soy sexólogo, ¿eh? Sexólogo clínico. Digo porque tengo cierta titulación para poderos contar esto que os voy a contar ahora. No diré nombres, por ser discreto. 2 personas que ya han muerto, uno que era un torero muy reconocido y otro que era un director de cine muy reconocido, ¿eh? Españoles los 2. Resulta que los 2 eran 2 personas muy hedonistas, incluyendo todos los aspectos, incluyendo el sexual, ¿eh? ¿Vale? A los 2 les pasó algo que es por una cosa muy natural en la vida, por cuestiones de edad y tal, que empezaron a tener problemas de erección. Los 2, ¿eh? La situación, la misma, exactamente la misma. ¿Cómo la interpretaron? Recordar aquello tan bonito que decía Epicteto, el gran Epicteto, ese griego que se liberó y que al final fue de los más sabios. Epicteto decía, lo más relevante no es lo que te pasa, sino cómo interpretas lo que te pasa. Y yo decido cómo interpretarlo, ¿no? Bien, ante ese hecho de la pérdida de vigor sexual, ¿cómo respondió el cineasta? Pues el cineasta, que en sus memorias además sale y es muy bonito, muy tierno, ¿no? De alguna manera se sentía ya, aunque en esa época no se hablaba de adicción al sexo, no existía eso, ¿no? Pero él se sentía un poco adicto y como lo quería dejar y no podía, pues vivía mal esa adicción. Cuando le pasó eso, dice en sus memorias, lo que primero que pensé es, ostras, qué descanso tú, qué tranquilidad, por fin. Lo vivió estupendamente, como un descanso. Ya no era tan... ¿Cómo lo vivió el torero? Me vengo aquí. Pues el torero lo vivió de la siguiente manera. Se pegó un tiro. Se pegó un tiro, se mató. No es literatura, ¿eh? Con estos datos alguno que tal puede investigar. El hecho el mismo. Yo decido, cineasta o torero, ¿eh? Esto es lo que trabajamos cuando trabajamos también la gimnasia emocional, ¿no? Yo trabajo lo que me digo a mí mismo, ese diálogo interno, ¿no? Y según lo que me diga, pues yo puedo también, pasamos ya a la siguiente, decidir qué hacer, qué hacer con ese dolor. Eso es clave, eso es una bendición. Yo cuando trabajo últimamente, en los últimos años, antes de la pandemia, fue muy bonito porque empecé a trabajar, y de hecho Rafael Gálvez me había invitado varias veces, como paciente con otros pacientes, ¿no? Y eso es lo primero que les contaba. Porque yo decía, la frase que me gustaba, que incluso fue titular un día en el Ideal de aquí de Granada, que vino algún periodista y lo pilló, y me gustó que fuese titular. Yo les decía a esos colegas míos de sufrimiento, de dolor, les decía, si yo quejándome me sintiese mejor, os juro que estaría todo el día quejándome, todo el día. Pero cuando yo caí en eso, que caí hace 10 años, ¿qué pasó? Pues que caí en la depresión. Y yo decido cómo gestionar ese dolor, ¿no? Comentaba, no sé aquí en Off the Record, que hace unos meses, antes de la pandemia, pues a mí me gusta mucho bailar y además cuando bailo, igual que cuando estoy en clase, ¿eh? Cuando estoy ahora aquí, por ejemplo, ahora no me duele nada. La adrenalina, en fin, las endorfinas, la atención plena, ¿no? Luego ya me dolerá en casa, pero aquí, bien. Pues me pasa lo mismo cuando bailo, ¿no? Cuando bailo no me duele, entonces me gusta bailar. Y en una noche así, un tanto, pues apasionante, pues me puse a bailar, pero vamos, no lento, sino fuerte, o sea. Y entonces no me dolía nada. Pero mi cerebro, que hemos dicho esta mañana, el cerebro sobreactúa, ¿no? Y como está obsesionado con salvarnos la vida, se pasa. Y eso lo vemos claramente en las migrañas y lo vemos en el tema del dolor, ¿no? Pues mi cerebro cabroncete me dice, mientras estaba yo pasándomelo bien bailando, ya verás mañana, tío, te estás pasando. ¿Yo qué hice? Lo escuché y dije, tío, paso, me da igual, ¿eh? Hice un carpe diem, tú. La mañana siguiente me dolió más. No. Entonces, eso hay que manejarlo con el dolor, es clave. Por eso me va muy bien, Mariola, gracias, porque esta frase la descubrí contigo en los cursos de inteligencia espiritual, que en Occidente, ¿no? Nos metemos mucho, y a mí me pasó, en la pregunta del por qué. Hostia, ¿por qué he hecho esto? ¿Por qué he hecho este ejercicio? Es que no tenía que haber hecho esto. ¿Por qué se me había ocurrido forzar así? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Hostia. Depre asegurada, ¿eh? Entonces, en Oriente, ¿no? Pues juegan más con una pregunta mucho más proactiva y mucho más sanadora. ¿Para qué?
Yo me la hice esta pregunta con el dolor, cuando ya conocí todo el tema de Oriente Más. ¿Para qué puedo yo utilizarlo? ¿Para qué? Lo tengo, el dolor lo tengo. ¿Para qué puedo yo utilizarlo? ¿Tía? Y lo utilizo para mejorar muchas cosas de mi vida. Creo, resumidamente, que soy mejor persona. Me cuido más. He ganado. Ahora, pero no porque el dolor en sí mismo sea una bendición, sino porque yo he decidido para qué me puede servir y me he puesto a trabajar y lo he sudado. Esa gimnasia que decíamos. Por tanto, esta pregunta es clave. Es que esto me parece fundamental, el para qué, ¿no? Salir de la trampa del por qué. Siguiente, por favor. Y ya vamos acabando. No. Anatole Broyard, quita por favor la última, la primera. Anatole Broyard, que también, por cierto, no nos habíamos puesto en cuenta, pero los dos sabemos quién nos lo ha recomendado, ¿no? Anatole Broyard tiene un libro de los que me encantan y es así, ¿no? No como el que tú me decías, Nela, sino que es así. O sea, yo ahora solo puedo leer libros de 100, 200 páginas, no doy para más, tú. Y entonces, Anatole Broyard tiene un libro maravilloso, fijaos el título, ya es precioso, ¿no? Ebrio de enfermedad. Él era redactor jefe del New York Times, ¿no? Un tío con una lucidez bestial, que escribía muy bien, bueno, y estaba ingresado en un hospital de Nueva York con cáncer, ¿no? Un cáncer del cual ya no salió. Y entonces, bueno, en este libro explica, pues eso, su relación con los médicos, con el trato, con tal. Y entonces, claro, es brutal, es de esos libros para leer, subrayar 20.000 veces. Cada vez que lo vuelvo a leer, subrayo otras cosas porque es una maravilla. Cada palabra, cada frase es esencialmente maravilloso, ¿no? Y dice, y con esto ya acabo, por favor, dice, me conformaría con que el médico rumiase mi situación durante acaso 5 minutos, con que me concediese todo su ser una sola vez. No pide mucho, 5 minutos. Sigue, por favor, el siguiente. Con que estuviera unido a mí durante un momento, con que examinase mi alma además de mi carne. No dice cuerpo, no, dice carne, porque se siente un trozo de carne. Bueno, pues yo creo que sintetiza muy bien muchas cosas que hoy se han dicho, ¿no? Solo pido. Ahora, en cuerpo y alma, en cuerpo y alma. 5 minutos a tope, atención plena, tú. No para otras cosas, no que has hecho el fin de semana, que a mí también me he pasado en algún quirófano cuando me operaron, ¿no? Dale, somos muy modernos, con aquellos gorritos de colores, muy modernos, todo tal. Y yo, de verdad, como me tuvieron que operar 2 veces y hubo una cierta relación con tal, la segunda vez se lo dije, ya con cariño, se lo dije, oye, ¿podíais? Por ejemplo, en tema de los masajes, que me ha gustado mucho decirlo, cuando he hecho el frasquito, lo de tocar y tal, ¿no? Cuando yo estaba en manos esta mañana he comentado del doctor Rafael allí en la unidad del dolor, ¿no? Estaba en un proyecto que tenía una terapeuta que era una maravilla, que se entregaba en cuerpo y alma y hacía un proceso, ¿no? Bueno, pues algún día estaba de baja y es que ese día me tocaba. Lo otro era una máquina. Era una persona, pero era una máquina. Era maquinal, ¿no? Claro, entonces estuve investigando y claro, lo que está claro es que cuando, aquí tenéis expertos que nos podéis, por favor, dar evidencia científica cada vez más, pero la idea es que si yo estoy concentrado en cuerpo y alma, en que voy a ver cómo responde este cuerpo, mi objetivo es sanar ese cuerpo, en lugar de estar pensando en cómo me lo voy a pasar este fin de semana, la reacción que hay es distinta, ¿no? Pero yo lo he comprobado, es decir, cuando alguna vez una persona distinta con la cual no he comentado esto, ahora ya lo comento siempre de entrada. Cuando hay una persona nueva, un terapeuta nueva, le digo, mira, te agradecería mucho, primero, que cuando me estés haciendo tratamiento no hablemos del fútbol. Para gente que empieza a hablar, no, tío, concéntrate, por favor. Y digo, por favor, y además le digo, hay evidencia científica, no quiero ir de enterado, pero es que es mi salud, porque yo noto la diferencia. Entonces, me gustaría que te concentrases en... Entonces, ahora estoy yendo a un terapeuta, que por cierto estuvo el año pasado aquí, hoy, mira, por el momento aprovechamos para hacer publicidad, pero es gente buenísima. Salva, que estuvo aquí el año pasado en el Congreso del Dolor también, y que es que me encanta, porque es que ves cómo disfruta, me he pasado también con Yolanda, que no estuvo el año pasado, ves cómo disfruta investigando tu cuerpo, porque el cuerpo va a reaccionar distinto y él dice, bueno, vamos a ver esto y a ver cómo va a reaccionar, y va creando contigo según tu cuerpo le das. ¡Hostia! Es una maravilla, ¿no? Cuerpo y alma. Bueno, pues eso es lo que pedía Broyard. Bien, vamos acabando ya. Los regalos, gracias, repetimos a todas las instituciones, a todos los ponentes, a todos los sponsors que ha tenido esta jornada, que ahora saldrán aquí también los logos para que quede claro. Gracias también a todos los docentes que han estado en
en los cursos, en las ponencias, en los talleres. Lo de los talleres ha sido una experiencia porque la verdad, está haciendo un taller sin público. Hostia, yo chapo, o sea, como docente vocacional que soy, digo, brutal, me quito el sombrero porque tiene mucho mérito estar 2 horas allí activando participaciones y demás. Y gracias también a todos los que estáis allí, porque realmente también está todo un día allí, dale que te pego en la distancia, no es fácil, no es fácil. Gracias a todos, pasamos a la siguiente. Bueno, y ahora vienen los regalos, los regalos. Primer regalo, antes de entrar en esto del próximo día 13, uno más inmediato por aquello que decía Ramón, que hemos comentado esta mañana de las consecuencias inmediatas, ¿no? Lo primero, hemos grabado toda la jornada, todos los talleres, y a todas las personas que os habéis inscrito, pues pensamos que vais a poder tener, ya lo he hablado, o sea, técnicamente va a ser posible, legalmente también, vais a tener acceso a todo lo que se ha grabado, para poder deleitaros, disfrutarlo con calma. Por tanto, los que han estado en el taller tal, pues podrán estar en eso otra vez y además revisar, disfrutar de todos los otros talleres. Yo creo que realmente, teniendo en cuenta cómo ha sido y lo novedoso de todo esto y que todos hemos sido un poquito conejillos de indias, os lo merecéis, y por lo tanto vais a tener ese material también disponible. Otro regalo, el próximo día 13 de noviembre, que es el Día Mundial de la Bondad, vamos a hacer una jornada que ya os podemos adelantar que va a ser un éxito, porque ya tenemos 1.200 inscritos. Vamos a ver cómo gestionamos el éxito. Pero en todo caso os lo decimos porque donde comen 1.200, comen, Tachi, no me comen 1.210, porque está checado todo esto, es una complicación luego. Pero en fin, que es una jornada que, bueno, un tema que además liga mucho. Fijaos que hoy se ha hablado de esto, ha salido más explícito, menos implícito mañana, tal. Con también, de hecho, Ainhoa va a hacer doblete, va a repetir, no esta ponencia, otra, pero va a estar aquí, Mariola también, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema clave, fundamental y que hay que echarle ya mano a estas alturas, ¿no? Fijaros que lo íbamos a hacer el 20 de marzo, lo comento porque no es irrelevante el día, y el 20 de marzo lo íbamos a hacer presencial en este salón de actos, ¿y por qué? Porque es el Día Mundial de la Felicidad, porque queremos darle la vuelta a la tortilla, La felicidad bio, psicosocial, espiritual, tal, es clave trabajarla a fondo para precisamente hacer prevención del suicidio, ¿no? Está muy bien que en el Día Mundial del Suicidio en septiembre hagamos actos, bien, esto es sumando, Y entonces, como ese día, por la pandemia, no pudimos hacerlo, pues lo que vamos a hacer es que, aprovechando el día 13 de noviembre, que es el Día Mundial de la Bondad, y que, como todos sabemos muy bien, la bondad bien entendida empieza por uno mismo, como la calidad, como lo que te dicen en los aviones. En caso de despresurización, por favor, antes de atender al lado, póngase usted la mascarilla. Hay que empezar por uno mismo. Pues en esta línea vamos a enfatizar, ¿no? Os esperamos, Fijaos además lo que decíamos de Juan Antonio, ¿no? ¿Qué diseños tan preciosos se hacen? Los que estáis un poco en el mundo oriental, ya veis que esto no es por casualidad, Es un enzo. Y ya explicaré el día 13 qué significa. No está por casualidad que sea un símbolo de ese... Y además es un enzo abierto por arriba. No siempre se abre. Yo lo quería abierto porque significa cosas distintas. Y entonces Juan Antonio ha hecho un diseño también precioso. Bien, y el último regalo... Bueno, estos regalos hasta cierto punto. El regalo es la invitación, ¿no? Una de las cosas que también en esta casa hemos sido muy pioneros, nunca olvidaré la jornada del 17 de octubre de 2017... Tachi dice que tampoco la voy a olvidar, ¿no? Porque hicimos en esta casa una cosa que llamó bastante la atención, una jornada sobre la salud espiritual, ¿no? Y recuerdo aquí que el gran Francesc Torralba, en esta, fue el que abría, porque claro, Francesc Torralba, tiene que ser porque es el gran teórico conceptual de todo este tema, lo invitamos para que fuese el que abriese el acto, ¿no? Y cuando vio el salón de acto lleno, estaba lleno, pero lleno a rebosar, y vio estas banderas, dijo, sois muy valientes haciendo esto. Porque es un tema, lo de la espiritualidad, aún muy tabú, ¿no? Con muchos componentes, muchos malos entendidos y tal, ¿no? Y de hecho, tuvo tanto éxito, vino gente de toda España, que luego, pues, a partir de ahí hicimos cursos y demás, y Mariola y yo llevamos ya unos cuantos años trabajando en esta línea. Un curso que íbamos a hacer una edición y al final tuvimos que hacer 3, 4, 5 de la demanda que había para venir, ¿no?
Y es un curso que este año tenemos un nuevo reto, que es que vamos haciendo también virtual. Es decir, Mariola y yo estaremos aquí físicamente estos 3 días. La siguiente, por favor. 16, 17, lunes, martes y miércoles, 3 mañanas y 2 tardes. Y vamos a hacerlo, pues eso, en vivo y en directo, como hemos hecho aquí, ¿no? Haciendo role-playings, o sea, va a ser un salto más. Haremos role-playings, haremos todo tipo de participación, haremos, en fin, hasta aquí puedo leer, ¿no? Pero vamos, que lo que nos ha obligado es incluso a revisar lo presencial, y yo creo que aún va a ser mejor ahora lo presencial cuando lo hagamos presencial. Aún quedan algunas plazas, ¿eh? He ido a mirar y ahí está ya bastante gente, pero aún quedan algunas plazas. Sí que tenemos un límite, que son 23 personas, porque como va a ser vía Zoom, 23, Mariola y yo 25, no, más gente no, porque no puede participar, porque ahí va a ser participación activa, ¿eh? No podremos hacer como hoy, que por cuestiones del volumen que había talleres con 100 personas que podíais enviar, pero no podíais participar. Allí veremos las caras, nos veremos las caras, y por eso 23 es el máximo, ¿eh? Lo anunciamos porque en el caso de que sobrepasemos en mucho, no nos importaría hacer otra edición, ¿eh? Y lo digo porque realmente ha salido mucho hoy, porque tiene mucho que ver, claro, con todo, con el dolor, con la vida, con el suicidio, por supuesto, ¿eh? Con el suicidio, por supuesto, ¿no? De hecho, cuando nos presentamos en este curso, esto me está diciendo que ya es la hora. Cuando nos presentamos en este curso de salud espiritual, la gente se presenta, pues la gente, todos acabamos diciendo que hemos llegado a la espiritualidad porque ha habido una rotura, porque algo se ha roto. Esas grietas de las que habla Torralba, sea a nivel emocional, a nivel físico y tal, ha habido algo que te ha hecho cuestionarte el sentido, ¿no? Y de eso hablamos en el curso, del sentido. Siempre, fijaos cómo se llamaba el curso, de la evidencia científica a la práctica clínica. No son pseudociencias, no. Todo lo que hacemos, todo está refrendado por cantidad de investigaciones que en este momento ya es muchísima. Bueno, acabo ya. Quería que también saliesen los logos porque esta mañana no os he agradecido. A los 2 patrocinadores de esta Jornada del Dolor, gracias, porque además han sido, vamos, facilitadores al máximo. Nada más. Ha sido un placer. Nos vemos el 13 de noviembre. Gracias a vosotros. Gracias.